la sucesión testamentaria. Seguramente ya han estado hablando en estas sesiones anteriores, en todo caso, eh, todo lo relacionado a la sucesión intestada, los herederos forzosos, legales, el anticipo, la legítima, pero esas instituciones o figuras legales en realidad terminan siendo bastante abstractas si de pronto no las volcamos a una cuestión práctica, ¿no? Así que el día de hoy, más o menos, teniendo en consideración que más o menos es la última sesión, vamos en lo posible, a aterrizar la parte operativa de la distribución de la herencia en ese contexto. Y bueno, definitivamente no es el mejor tema que tengamos que tocar debido al contexto, pero es necesario abordarlo porque más que en cualquier otro momento, en estos tiempos los fallecimientos se están dando con un indicador bastante alto. Así que el fallecimiento de una persona pues genera consecuencias jurídicas. Partamos de ello, ¿no? O sea, si una persona fallece, marca un antes y un después. Y ese es el tema del cual vamos más o menos a hablar el día de hoy. Entonces, me gustaría más o menos comenzar explicando lo siguiente. Los órdenes sucesorios. O sea, ¿por qué es importante hablar de los órdenes sucesorios? Más o menos en el marco del tema que nos han encomendado, ¿no? Porque el tema central es hablar del testamento por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Claro, ese es el tema central. Pero para que ese tema tenga relevancia, más o menos, y tenga más o menos, nos permite en todo caso ahondar en su desarrollo, partamos un poco de la casuística. Y por ello me permito en todo caso desarrollar un poco cuáles son los órdenes sucesorios, porque de ahí empieza todo. A ver, ustedes me preguntarán, pero ¿cómo así? A ver, cuando una persona fallece, no sé, o sea, deja de existir en esta realidad, y de pronto hay que tratar el tema de las sucesiones, si no ha dejado testamento, claro está. Ese orden sucesorio se tiene que respetar, y ese orden sucesorio es al margen de que haya testamento o no lo haya. O sea, la regla sirve en los mismos términos para ambos escenarios, así que más o menos lo que vamos a hablar aplica para ambos escenarios. Si una persona fallece, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esa persona que acaba de fallecer dejó testamento o no dejó testamento? Si dejó testamento, evidentemente estamos hablando de una sucesión testamentaria, ¿no? Y si no dejó testamento, estamos hablando de una sucesión intestada, porque el nombre lo dice, no dejó testamento. Pero bueno, más allá de ello, lo que hay que tener en cuenta a continuación, después de saber si la persona falleció y dejó testamento o no, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Dejó testamento o no? Ahora, una vez que ya sepamos si dejó testamento o no, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué familiares tiene la persona que falleció y qué órdenes sucesorios tiene esa persona que falleció? Entonces, el primer orden sucesorio de una persona fallecida, naturalmente le corresponde a los hijos y demás descendientes. Es decir, si tengo un hijo, o sea, si yo fallezco el día de hoy, a quien le corresponde heredarme es a mi hijo. Y si no tengo un hijo, a mi nieto. Y si no tengo un nieto, a mi bisnieto. Y si no tengo un bisnieto, a mi tataranieto. O sea, esa es la regla. El primer orden para heredar mis bienes o mis derechos o mi masa hereditaria en general le corresponde a mis descendientes, empezando por el hijo. Y si no hay hijo, va pasando, de acuerdo a la prelación. Hijo, nieto, bisnieto o tataranieto. Supongamos que nunca tuve un hijo y también estoy en un escenario donde estoy falleciendo y se concreta este fallecimiento, y a continuación la pregunta es, ¿quién hereda? Si no tuvo ningún hijo, entonces le correspondería en circunstancias normales al segundo orden de predación. Ahí es donde dejamos de ver la línea de descendientes y pasamos a analizar hacia arriba, ¿no? La línea de ascendentes. Y dentro de los ascendentes podemos identificar en primer orden al papá. O sea, si yo fallezco, no dejo hijos, a quien le corresponde heredar es a mis papás.
Y si mis papás ya fallecieron antes que yo, entonces a mis abuelos. Y si mis abuelos ya fallecieron antes que yo, antes que mis papás, entonces ¿a quién le corresponde? A mis bisabuelos y tatarabuelos, así hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Cuando una persona fallece, la primera pregunta es, ¿falleció con testamento o falleció sin testamento? Si falleció sin testamento, la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el orden sucesorio de esta persona que acaba de fallecer? ¿Cuáles son su orden sucesorio? El primer orden, ¿tiene hijos? Y de ser así, ¿cuáles son los sucesores además de los hijos? ¿Tiene nietos, bisnietos, tataranietos? Y si no tiene hijos, hacia arriba, ¿no? Tiene abuelos, tiene padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, ya, de acuerdo a eso. Eso es lo primero. Y ahora, puede darse el caso también de que la persona que acaba de fallecer está casado, o puede que no esté casado, pero puede que tenga una concubina, alguien con quien ha venido realizando una convivencia prolongada por el espacio de mayor, en todo caso, a los 2 años, sin tener ningún impedimento para casarse. Entonces, a eso es lo que se conoce como el concubinato propio, ¿no? Pero si yo, digamos, convivo con una persona que está casada, con ella no me voy a poder casar. Entonces, a ese escenario se conoce como concubinato impropio. Entonces, esa pareja con la que convivo, que tiene impedimento matrimonial para casarse conmigo, naturalmente no podría asumir el rol de unión de hecho, así que ella no podría heredar en ningún escenario, así que queda descartada, ¿no? Entonces, es cierto, los concubinos, las personas que no están casados, ¿pueden heredar? Sí, siempre y cuando sean concubinos propios. ¿Y a quiénes se identifica como tales? Aquel concubino que ha compartido su vida cotidiana conmigo, compartiendo el hecho de la convivencia, de la cohabitación y de la asistencia mutua por el espacio no menor a 2 años y sin tener ningún impedimento matrimonial, es decir, nos podemos casar en cualquier momento. Quiere decir que ni yo estoy casado ni ella tampoco, más o menos en términos generales. Entonces, eh, ¿qué pasa con el cónyuge o el concubino propio, entre paréntesis? Ellos también tienen el derecho a heredar, pero entran en el tercer orden de sucesión. Si en el primer orden estaban los hijos y demás descendientes, y en el segundo orden estaban los padres y demás ascendientes, en el tercero está el cónyuge o el concubino propio. Pero ahí tenemos que hacer un paréntesis. Este concubino o cónyuge están en el en el tercer orden de prelación, pero también tienen derecho a heredar en el primer orden y en el segundo. Es decir, si yo fallezco y tengo una esposa y tengo hijos, ¿quién hereda en el primer orden? Mis hijos, pero también como tengo esposa, concurren mis hijos con mi esposa. Y si no tengo hijos, entonces heredan mis padres. Pero ¿quién hereda con mis padres? Conjuntamente mis padres con mi esposa o mi concubina. Y si no tengo hijos ni padres, ¿quién me hereda? Ok, en este escenario me hereda mi esposa, absolutamente solo ella, o mi concubina, ¿no? Entonces, ese es más o menos el orden de apelación. Pero tú me dirás, pero Percy, si eso tiene relevancia en la sucesión intestada, se supone que vamos a hablar un poco de la sucesión testamentaria, sí, pero créame, también tiene relevancia, porque en realidad la sucesión testamentaria se rige por las mismas reglas en cuanto a la división de bienes, por el régimen de distribución de la sucesión intestada. Así que tenemos que manejar bastante este tema de órdenes sucesorios, porque a partir de ello, nosotros más o menos vamos a poder establecer cuánto de bienes en general o derechos le corresponde a cada heredero. Entonces, veníamos diciendo, en el primer orden sucesorio están los hijos y demás descendientes, en el segundo orden sucesorio los padres y demás ascendientes, en el tercer orden el cónyuge o concubino propio sin impedimento para contraer matrimonio, y en el cuarto orden sucesorio tenemos a los parientes en línea colateral. ¿Quiénes son los parientes en línea colateral más próximos? Porque una cosa es la línea recta, ¿no? O sea, mis padres, mi abuelo, mi tatarabuelo, o bisabuelo, tatarabuelo, mis hijos, mis nietos, bisnietos, hacia abajo. Pero hacia los costados, teniendo en consideración el tronco común, que es mi padre, si yo subo hacia mi padre, hacia mis padres en todo caso, y giro a los costados,
cabe la posibilidad que mis padres hayan procreado a mis hermanos. Entonces yo no solamente soy único, sino tengo, o sea, subo hacia la relación de mis padres y bajo hacia la relación de mis hermanos. Entonces, subo hacia mis padres y bajo hacia mis hermanos. 1, 2 grados. Segundo grado en línea colateral. Bueno, un tema de parentesco. Eso quiere decir que mis hermanos vienen a ocupar, en este caso, el cuarto orden sucesorio. O sea, si yo no tengo hijos, no tengo padres, tampoco tengo cónyuge ni concubino, y fallezco, ¿a quién le corresponde heredar? A mis hermanos. Ya. Y en el escenario, Percy, de que no tengas hermanos, ¿a quién le correspondería heredar? Bueno, y ahí pasamos al quinto orden sucesorio. Si no tuviera hermanos, corresponde heredar a mis tíos o a mis sobrinos, que vendrían a ser la tercera línea colateral. Oye, y si no tienes tíos ni sobrinos, ¿a quién le corresponde heredar? Y ahí entrarían mis primos hermanos, que vendría a ser el cuarto grado de línea colateral de parentesco, ¿no? Porque subo hacia mis padres, primer grado, bajo hacia mis tíos, y de mis tíos, que son los hermanos de mi padre, bueno, en realidad sería, subo hacia la línea de mis padres, primer grado. De mis padres paso a mis abuelos, de mis abuelos paso a mis tíos, que vendrían a ser los hermanos de mis padres, y de ahí desciendo a mis primos. Entonces, 1, 2, 3, 4 grados en línea colateral. Ese es el parentesco en cuarto grado de consanguinidad, pero en el orden sucesorio, si de pronto no tengo hijos, no tengo padres, no tengo cónyuge, tampoco tengo hermanos, serían a ellos a quienes les correspondería heredarme, que serían mis primos hermanos. Y juntamente con mis primos hermanos podrían entrar también otros parientes, que son los tíos abuelos o los sobrinos nietos. Pero bueno, ese es un tema ya mucho más complicado que no viene al caso analizar, pero por lo pronto, ese es un panorama general que debemos tener en cuenta para familiarizarnos con el orden de sucesión. Pero nuevamente, ustedes me dirán, pero Percy, ¿y eso qué tiene que ver con la sucesión testamentaria? Se supone que vamos a hablar de eso el día de hoy. Sí, claro, vamos a hablar de la sucesión testamentaria, pero primero tenemos que familiarizarnos con estos órdenes sucesorios. El primer orden sucesorio, el segundo, el tercero y el cuarto, el quinto. Teniendo esta relación de los órdenes sucesorios, tenemos que hacer una división. Hasta el tercer orden sucesorio, hijos y demás descendientes, padres y demás descendientes, cónyuge o concubino sin impedimento para contraer matrimonio, ellos vienen a ser el primer, el segundo y el tercer orden sucesorio. Y a su vez, a ellos se les identifica como herederos forzosos. Entonces, ellos por ley están prácticamente el causante, el que fallece, está obligado, entre comillas, a dejar su herencia a ellos. Y los demás sucesores adicionales del cuarto, quinto orden sucesorio, que serían los primos hermanos, los tíos, los sobrinos y demás parientes que hace un momento he señalado, ellos vendrían a ser los herederos voluntarios. Voluntarios, ¿eh? No están obligados a heredarme, pero podrían heredarme. Entonces ahí entra más o menos la cuestión, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta siempre de qué tipo de sucesión estamos hablando. Si una persona ha fallecido, hagamos el mapeo y a continuación identifiquemos qué tipo de parentesco tiene con las personas de su alrededor. ¿Tiene hijos? ¿Tiene nietos? ¿Tiene bisnietos? ¿Tiene tataranietos? ¿Tiene padres? ¿Tiene bisabuelos, tatarabuelos? ¿O tiene hermanos, tíos? O sea, en función a esa gráfica vamos a ir descartando, porque si tiene hijos, aplicamos el primer orden sucesorio y ya no aplicamos el segundo, quedan fuera. Y si aplicamos el segundo orden sucesorio, descartamos al resto. O sea, el orden sucesorio sirve para determinar quién excluye a quién. Evidentemente, si tenemos herederos en el primer orden sucesorio, aquellos van a excluir a los demás herederos del resto de orden sucesorio. Así que esa es la relevancia del tema del cual venimos hablando. O sea, siempre acostumbrémonos a hacer un mapa más o menos conceptual para ordenar quién es el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, el padre, el hijo, el nieto, bisnieto,
en línea recta, ascendente y descendente, y también para los costados. ¿Quién es el hermano? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el sobrino? Hecho ese mapa, nosotros vamos a ir discriminando. Si tiene hijos y demás descendientes, descartamos a los otros herederos. Si no tiene hijos, vamos hacia arriba, heredan los padres. Entonces, descartamos al resto de entre comillas, herederos. Y vamos así, poniendo un poco de orden. Para eso sirve el orden sucesorio. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ya lo mencioné hace un rato. Este orden sucesorio lo que permite es saber quién hereda, de acuerdo a su grado de existencia. Primero, si existen herederos del primer orden, ellos heredan. Si no hay herederos del primer orden, pasamos al segundo orden de herencia y son ellos quienes heredan. Y si no hay primero y segundo, pasamos al tercero y así sucesivamente. Entonces, más o menos ese es el orden. Entonces, si de pronto existe la posibilidad de que una persona, digamos, quiere dejar herencia, y aquí ya sí podemos entrar un poquito en la parte de sucesión testamentaria, de la parte del testamento. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si una persona fallece sin dejar testamento, ya, se inicia lo que todos sabemos, un procedimiento de sucesión intestada a través de la notaría o a través del Poder Judicial. Ya, eso lo sabemos todos. Pero cabe la posibilidad de que esta persona, antes de fallecer, hace una liquidación de todos sus bienes. Imagínense, ¿eh? El día de hoy yo estoy vivo. Yo estoy vivo, como más o menos se nota que es así, ¿no? Entonces digo, tengo temor de que mañana o pasado pueda fallecer, porque la naturaleza de la actividad laboral que desarrollo es bastante riesgosa. No sé, estoy metido en temas de minería, de transporte, de mercancía, no sé, pero es una actividad riesgosa. Entonces yo puedo fallecer en cualquier momento. Entonces, ahora que estoy vivo, yo digo, ¿no? Quiero dejar más o menos en orden mi herencia, porque tengo varios bienes. Entonces, lo que tengo que hacer es, imaginariamente, y hagamos todos este ejercicio, hagamos un círculo. Y en ese círculo incluyamos todos los activos. Entonces, una columna de todos los activos. Terrenos, inmuebles, dinero en los bancos, en soles, en dólares, derechos por cobrar, a lo mejor le hice un préstamo a un amigo mío y me debe y me va a pagar en un año, entonces la creencia también lo sumo. Entonces, todos los activos. Y en paralelo, pongo todos los pasivos. Tengo una deuda con un préstamo de un familiar, tengo una deuda en la tarjeta de crédito que usé de Saga Falabella, tengo una deuda porque causé daños y perjuicios en un accidente de tránsito y estoy pagando en cuotas, y así. Hagamos una columna de activos y pasivos. Hecho esta operación, me va a quedar un resultado. Sumando o sea, restando en todo caso, sumando los activos y sumando los pasivos, y a continuación hago el descuento correspondiente de los pasivos respecto de los activos, me va a quedar algún monto X. Supongamos que me quedan 100 soles. Ese es el activo de mi patrimonio. Total, o sea, descontado todos los gastos, las deudas, las obligaciones. Entonces, teniendo 100 soles, yo el día de hoy quiero dejar un testamento. Entonces, lo que tengo que hacer es buscarme 2 testigos, mis 2 mejores amigos. Y junto a mis 2 testigos, acudo a la notaría. Y estando ya en la notaría, para la redundancia, el notario tiene la obligación de generar un registro de ese testamento. Y el notario lo va a hacer de puño y letra. Bueno, en la práctica eso es mentira. O sea, en realidad yo le llevo ya el documento hecho en Word. Simplemente el notario lo lee, lo reexamina, lo evalúa y en función de eso él lo imprime y hace la finta de que él lo redactó. Pero la norma dice que él lo debe redactar, pero en la práctica eso no pasa. En realidad uno ya lo lleva redactado. Y en ese testamento, por norma del Código Civil, a lo que está obligado el testador es identificar a quiénes van a ser sus herederos. Entonces, en el testamento yo tengo que señalar, además de mis datos generales, que por ley corresponden, mi nombre, mi domicilio, mi DNI, mi correo electrónico, mi estado civil, si soy casado, soltero, todo eso. Aparte de ello, lo que tengo que hacer a continuación es establecer quiénes son mis herederos. Entonces ahí diré,
estoy casado, declaro que estoy casado con tal persona de tal año, y a ella la instituyo como una de mis herederas, en condición de cónyuge. De igual manera, además de estar casado con ella, yo he tenido hijos. Y ahí puedo señalar, tengo hijos derivados de ese matrimonio, como también cabe la posibilidad de que yo tenga hijos derivados de una relación no matrimonial. A lo mejor tuve un tiempo de separación con mi esposa y por ahí conocí a alguien y producto de esa relación no matrimonial tuve un hijo. Entonces, lo concreto y objetivo es que los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, heredan en la misma proporción. Entonces, eso es lo principal. Bueno, dicho esto, y aquí se viene la parte un poquito más engorrosa de sucesiones porque ya es un poco de números y todo se va a resumir un poco en la fórmula. Así que sígame por favor un poco en la idea. A ver. Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es lo siguiente. A ver, yo quiero dejar testamento. Ya, está bien. Yo estoy casado y tengo 2 hijos. Miren, ¿eh? Tengo una esposa y además tengo 2 hijos. Entonces, por ley, yo estoy obligado a respetar la legítima. Ahí se nos viene la pregunta, pero ¿y qué es la legítima? Y cuando vamos a hablar de la legítima, también tenemos que hablar un poco del tercio de libre disponibilidad, porque de eso depende todo. Es decir, como les decía hace un momento, nuevamente, hagamos un círculo. Y a ese círculo hay que dividirlo entre 3. En 3 partes iguales. Es decir, tenemos un círculo dividido en 3 partes iguales. A uno de los pedazos, a uno de los espacios del círculo, se le llama el tercio de libre disponibilidad. Quiere decir esto, del 100% de mi masa patrimonial, yo como persona natural, tengo derecho a hacer lo que quiera con ese tercio de libre disponibilidad. Pero con el saldo restante del tercio, que vendría a ser matemáticamente en una ecuación los 2 tercios, yo no puedo decidir libremente qué hacer. Por eso es que hagamos el círculo, hacemos el círculo y lo dividimos entre 3. Hecha la división, un tercio, un pedazo, con eso puedo hacer lo que quiera. Pero con los otros 2 pedazos, que también están divididos entre 3, no puedo hacer lo que quiera. A esa parte que no puedo hacer lo que quiera, se conoce como la legítima. ¿Por qué? Porque esa parte que no puedo hacer lo que quiera, que vendrían a ser matemáticamente los 2 tercios, o sea, del 100% separamos un tercio, lo que nos queda son los 2 tercios, porque está dividido entre 3. Entonces, esos 2 tercios vendría a ser la legítima. Es decir, el causante, la persona que va a dejar el testamento, no puede hacer lo que quiera con esos 2 tercios. Esos 2 tercios él está obligado a transferírselos a sus herederos forzosos. Y hace un momento dije quiénes eran. Los hijos, los padres o el cónyuge. Entonces, más o menos de acuerdo al grado de existencia que tengan ellos. Si han fallecido, no han fallecido, están vivos o no. O sea, más o menos en general. Pero lo concreto es que yo como persona natural, lo que primero que tengo que hacer es hacer mi círculo de mi patrimonio. Y además, ahí todavía podríamos hacer unas precisiones. ¿Por qué? Porque, a ver, el círculo del cual les acabo de hablar es de una persona soltera, que solo tiene hijos. Pero ¿qué pasaría si yo estoy casado? Entonces, hacemos el mismo círculo y lo primero que tenemos que hacer es partir a la mitad de ese círculo. Sería 50-50. Un 50% es para mí y el otro 50% es para mi cónyuge. Y respecto de mi 50%, de mi 50%, o sea, dividido en la parte de mi cónyuge, porque estamos casados con el régimen de sociedades gananciales, respecto de mi 50%, yo recién tengo que hacer la división que hace un momento les decía. A ese 50% divídanlo entre 3. El tercio de ese 50% vendría a ser mi tercio de libre disponibilidad, respecto al cual yo puedo hacer lo que quiera. Pero los 2 tercios, es decir, los otros 2 pedazos
del mismo círculo, derivado de mi 50%, yo no puedo hacer lo que quiera. Eso estoy obligado a transferírselos a mis herederos. Entonces, dicho esto, cuando yo vaya a hacer un testamento, o sea, no solamente tengo que tomar mis dos testigos, o sea, un testamento por escritura pública, no solamente tengo que tomar a mis dos testigos y acudir con ellos ante el notario para declarar, para, digamos, dictar mi testamento, sino además al notario yo le tengo que informar de la relación de mis bienes, de mis derechos, activos y pasivos. Entonces el notario va a hacer su chamba. ¿En qué consiste su trabajo? Primero me va a decir, a ver, tienes 100 en activos y 50 en pasivos. Perfecto. Restamos 100 menos 50, ¿cuánto te queda? 50. Perfecto. Ese es tu patrimonio neto, puro y duro. De esos 50 tenemos que dividir, digamos, en 3 partes. Y de esa división, el tercio de libre disponible, o sea, del círculo de lo que queda, en 3 pedazos. El pedazo 1, que es un tercio, sobre eso tú puedes hacer lo que quieras. Pero los otros 2 pedazos estás obligado a dejárselos a tus herederos. Entonces, en el testamento, cuando tú dejes o hagas la distribución de bienes a favor de tus herederos, tú tienes como causante que respetar esos límites. No puedes darle a un hijo más que a otro en el testamento. Tienes que respetar la equidad entre ellos. O sea, dentro de tus 2 tercios, tienes que darle exactamente lo mismo. Ahora, cabe la posibilidad que tú le des a uno un poco más que el otro, eso es posible, no está impedido. Pero ese adicional que le vayas a dar a uno de los hijos, no tiene que ser de la legítima, que vienen a ser los 2 tercios. Ya dijimos cuál parte es los 2 tercios. Para que de pronto tú puedas aplicar ese escenario donde le das un poco más a uno de los herederos, tienes que aplicar de tu tercio de libre disponibilidad. Porque se acuerdan que tienen un tercio con el cual pueden hacer lo que quieran, entonces toman ese tercio y ese tercio se lo dan a uno de los hijos. Entonces ese hijo no solamente va a recibir su legítima, es la parte que le corresponde de los 2 tercios, conjuntamente con todos los herederos, sino además le adhieres el tercio de libre disponibilidad del causante. Entonces es evidente que ese heredero va a recibir más que el resto, y no está mal, es legal, está permitido. Pero tiene que constar en el contenido del testamento. Un poco pasando a limpio de lo que venía hablando. Si tenemos la posibilidad de que una persona deje un testamento, ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es limpiar activos y pasivos. ¿Cuántos activos tiene y cuántos pasivos? De eso te va a caer un resultado. A ese resultado le aplicas la división entre 2. Uno es para el esposo, para la esposa, si están casados por el régimen de sociedades gananciales. Y al 50% que le corresponde al esposo, en este caso soy yo, se supone que yo voy a fallecer, a ese 50%, una vez que yo fallezca, le dividimos entre 3. A ese resultado es lo que se conoce como el tercio de libre disponibilidad, y el causante puede hacer lo que quiera, dejárselo a un tercero o darle de manera adicional a alguno de los herederos. Pero lo que queda, el saldo de los dos tercios, eso es lo que viene a ser la legítima. Y el causante o el testador está obligado a distribuirlo entre sus herederos de manera equitativa. ¿Es posible que uno de los herederos reciba más que el resto? Sí, es posible. Pero para que eso sea así, se necesita de que el testador haya establecido en su transferencia del derecho a favor de uno de los herederos, sea anticipo legítimo o donación, de que el excedente que reciba ese hijo o hija es con cargo a su tercio libre disponible. Y por consiguiente tiene que establecer, ahí viene la otra palabra, que se llama colación. Entonces, ahora vamos a hablar de la colación, pero hasta antes de hablar de la colación, me gustaría que haya quedado claro un poco la parte aritmética de lo que corresponde hacer. Primero, dividir, o sea, restar activos y pasivos. Al saldo lo divides entre 2.
le corresponde a cada cónyuge el 50-50, ni al 50 del cónyuge que se va a morir, o sea, en ese momento no sabemos que se va a morir, ¿no? Pero hagamos el ejercicio, pensemos que sí. Entonces, a ese 50% le dividimos entre 3. El tercio es uno de los pedazos es tercio libre de disponibilidad. Y los 2 tercios que quedan es para transferírselos a los herederos. Y lo puedes hacer vía sucesión intestada si no has dejado testamento. Y si has dejado testamento, esos 2 tercios se tienen que notar distribuidos equitativamente entre los herederos. Oye, pero uno de los herederos era el más cercano al padre, el más bondadoso, el más atento, el que ha cuidado de su vida hasta los últimos días y por consiguiente él pareciera que hubiera recibido más. Volvemos a leer su testamento y efectivamente cabe la posibilidad que dentro de los 2 tercios de la herencia, ese heredero, además de su porcentaje, ha recibido algo más. Eso quiere decir que el causante, o sea, su padre, de su tercio libre de disponibilidad, se lo ha asignado a uno de ellos, por una cuestión de liberalidad. Entonces, tengamos en cuenta también ese escenario. Ahora vamos a hablar un poco de la colación, para que se vaya entendiendo cuál es su utilidad. Pero me gustaría saber en todo caso si hasta este momento tenemos alguna pregunta, alguna duda, porque estos temas, si no los enfocamos en casos reales, a veces confunden un poco. Así que hagamos una pausa de 5 minutos y por favor les pediría a los que tienen la duda del caso, me lo hagan saber para más o menos dentro del caso que planteé, hagamos el ejercicio. Y si nadie tiene una duda, asumo que nos estamos entendiendo y seguimos, ¿no? Para un poco explicar a continuación lo que vendría a ser la colación. Hola. Muy bien, pueden ir mandando sus preguntas. Si también pueden usar el chat para escribirlas ahí. Bueno, asumo que si no hay preguntas, hacemos 2 cosas, ¿no? Buenas Sí. noches, ¿qué tal? Yo tengo una duda respecto de, ok, el círculo con el que está ilustrando el ejemplo, ¿no? ¿Podría decirse entonces que el círculo que se divide solamente en 3 Claro. podría ser o le correspondería a la persona que no está casada bajo el régimen de sociedades gananciales? Permíteme entenderte un poquito. ¿Hacia dónde apunta tu pregunta? Claro, ¿qué gráfica, qué ejemplo ilustra a una persona que no se encuentra casada bajo el régimen de sociedades gananciales? Ya, perfecto. En realidad, o sea, estamos hablando del concubino, de la persona que ha convivido, pero que no se ha casado. Eso ya está definido por una sentencia del Tribunal Constitucional y también se ha dado una reforma del Código Civil en ese sentido. El concubinato propio genera los mismos derechos que un cónyuge, pero para que sea un concubinato propio, no basta que conviva a la persona, sino además de convivencia de más de 2 años, no tiene que tener impedimento en matrimonio. Si yo estoy conviviendo con una mujer que está casada, así sean 10 años, desgraciadamente ese concubinato no genera los derechos de sucesión, porque sigue casada. Pero si ella estuviera divorciada y de pronto no tiene impedimento para casarse conmigo, pero no nos casamos por N razones, pero somos convivientes, ella tiene derecho a heredarme. Entonces, dicho esto, en realidad cuando hablo del cónyuge, la gráfica para el cónyuge va a ser exactamente la misma gráfica para la concubina. Quiere decir, si el día de hoy yo tengo, por ejemplo, una conviviente, se llama María, o sea, Percy y María, estamos conviviendo, de hace 5 años. Ella, soltera desde que la conozco, así que no tiene impedimento para casarse conmigo. Pero no se casa porque, en fin, no creemos en el matrimonio en los términos en que está planteado en el Código Civil. Tenemos otro tipo de visión, digamos. Para efectos legales, como compartimos el hecho y los deberes propios del matrimonio, somos concubinos propios. Entonces, para todo efecto legal, porque ya pasamos los 2 años de convivencia.
Entonces no tenemos impedimento de matrimonio, así que somos convivientes. Esa convivencia tiene dos escenarios. Se puede inscribir en registros públicos. Vamos a la notaría, declaramos nuestra convivencia y se inscribe en registros públicos y digamos que al igual que los inmuebles se publicitan a través de registros públicos, también nuestra convivencia la podemos publicitar a través de esa vía. Pero también cabe la posibilidad que no lo hagamos, porque queremos que sea algo privado entre nosotros, porque no lo hacemos, o porque no nos importa, tal vez. Entonces, eso también es una convivencia, no quiere decir que no, vale lo mismo que la convivencia inscrita. Pero siempre, por recomendación legal, es mejor tener la convivencia inscrita porque a la hora de pelear cualquier derecho, teniendo la constancia de conviviente es mucho más fácil hacer viable cualquier reclamo. Pero si no tienes la constancia, el papelito de registros públicos, a veces los jueces, los notarios y cualquier autoridad que, respecto al cual tú quieras hacer valer un derecho sucesorio, siempre te ponen peros y te van a pedir a que hagas previamente tu proceso de declaración de un derecho, obtengas tu sentencia favorable y después vengas. Pero para eso ya pasaron miles de años. Así que la recomendación es, ya, si no te casaste, por lo menos inscribe tu convivencia en registros públicos. Para efectos prácticos, no se olviden, el conviviente o la conviviente tiene la misma condición sucesoria respecto al cónyuge. Entonces, si el cónyuge concurre con los hijos en la herencia, y si no hay hijos, concurre también con los padres del fallecido, y si no hay hijos ni padres, ella es la que hereda al 100%. O sea, la distribución en cuanto al orden sucesorio del concubino o la concubina es exactamente la misma la de un cónyuge. Ahora, si tenemos que entrar al círculo del cual les venía comentando, hagamos el ejercicio. Miren, mi conviviente y yo tenemos 5 años haciendo vida en común. Y entre los dos hemos asumido activos, es decir, hemos comprado carro, casa, departamento, terreno, depósitos de dinero en cuentas en soles, en dólares. Pero también hemos asumido pasivos entre los dos. Tenemos deudas por tarjetas de crédito para nuestros hijos o qué sé yo, un montón de cosas. El tema es que hay activos y pasivos. Entonces, hagamos la siguiente ecuación, nuevamente. Restamos los pasivos respecto de los activos y nos va a quedar un resultado. Ese resultado supongamos que sean 120 soles. Ese es el valor de la masa, ¿no? Ahora, pero como yo estoy casado, o en todo caso tengo un conviviente, se supone que esos 120 se dividen entre 2. Si yo muero mañana, de esos 120, 60 son míos y 60 son de mi esposa o de mi concubina. Por sociedad gananciales, si es que estuviera casado bajo ese régimen, o si no estoy casado por sociedad gananciales, los 60 soles les corresponden a ella en su condición de conviviente. Entonces, lo concreto y objetivo es que si yo fallezco hoy día, dividimos entre 2 los 120, que es el resultado de la operación de sumas y restas, y 60 es para el cónyuge concubina, y 60 son míos. Como yo soy el que ha fallecido, la masa hereditaria es 60. Ese vendría a ser mi 100%. A ese 60 le tenemos que dividir ahora en 3. Ahí hacemos el círculo. Porque primero es el círculo del 50-50, no se olviden. Y el 50 para el cónyuge y el otro 50 para el que ha fallecido, la masa hereditaria. Y el 50 de la masa hereditaria a ese 50, que en nuestro ejemplo, como es 120, dividimos 60-60, al 50% sería 60 soles. A ese 60 le aplicamos la división entre 3. Y uno de los pedazos, 60 entre 3, ¿cuánto sería? 20, 20, 20. Entonces, quiere decir que respecto de 20 soles, yo puedo hacer lo que quiera. Ese es mi tercio de libre disponibilidad. Yo, vía testamento, se lo puedo dejar a mi mejor amigo, se lo puedo dejar a una asociación religiosa, que es mi evangelio, se la puedo dejar a una ex, no sé, lo que fuera, respecto de 20. Pero respecto de los 40, que son los 2/3, los otros 2/3, yo no puedo libremente disponer de ellos, porque eso es lo que vendría a ser la legítima de mis herederos forzosos. Mis herederos forzosos tienen derechos respecto de los 2/3 de mi masa patrimonial. Así esté vivo. Y cuando muero, con mayor razón, porque esos sus 2/3 le corresponden a ellos por legítima. ¿Y qué es la legítima entonces?
es lo que por ser mi hijo o mi heredero forzoso te corresponde heredar de mi patrimonio. Y si yo no quiero que heredes esos 2/3, tengo que hacer un proceso judicial para desheredarte, para que te declaren indigno, o a lo mejor tú como heredero dices, no, mi papá es un corrupto, es un político, es un Alan García, entre comillas, no quiero chocar con nadie, es un político en general, es un Vizcarra, ya que está de moda, y mi heredero no quiere dar mi patrimonio, el heredero también puede renunciar a esa herencia. Entonces, en esos casos, ya entramos a otra figura que después voy a explicar. No quiero mezclar las figuras porque vamos paso a paso, ¿no? Entonces, ahorita lo que quería más o menos mostrar es que del ejemplo que he dado, si el patrimonio neto mío es 120, dividimos entre 2, 60, 60 de mi concubina o mi esposa, 60 es mío, a esos 60 le dividimos entre 3, que sería 20, ese 20 yo puedo hacer lo que quiera, pero respecto a los 40 no puedo hacer lo que quiera. Esos 40 vienen a ser la legítima, que es lo que le corresponde a mis herederos por herencia, por ser herederos forzosos, a mis hijos, a mis padres o a mi cónyuge. Ahora bien, cuando yo le hago una donación o un anticipo de legítima a mis herederos forzosos, estando vivo, porque puedo hacerlo, se supone lo que estoy haciendo es darle una parte de esos 2/3 a uno de mis hijos. No sé si se entiende. Entonces, por eso se llama anticipo de legítima. La legítima te corresponde, ya sabemos, estoy obligado por ley a darte 2/3 de mi patrimonio porque, bueno, soy tu padre, ¿no? Pero el anticipo de legítima es esos 2/3 del cual yo no puedo disponer porque soy tu padre, estoy obligado a transferírtelo el día que me muera, entonces, ahora que estoy en vida, te lo adelanto, te lo voy dando. A eso se llama anticipo legítimo. Oye, Percy, si te equivocas y le das un poquito, 10 gramos más, y ese heredero recibe más de su legítima, porque si, imagínense, si son 2 hijos, los 2/3 que me corresponde dárselos a mis 2 hijos, yo lo tendría que dividir entre 2 herederos forzosos. Les tocaría por igual. Pero ¿qué pasa? Por razones X de la vida, yo se lo di a uno de ellos el anticipo de legítima, a uno. Cuando estoy firmando el otro anticipo me muero, me atropello un carro y no llego a firmar el anticipo del otro. La pregunta es, oye, uno de los hijos recibió por anticipo de legítima, o sea, la parte de los 2/3 ya lo recibió, pero su papá se equivocó en la matemática y le dio algo de más. Y lo que ha quedado prácticamente no cubre el porcentaje del otro para que sea igual. Ok. Y ahí viene la figura de la colación. Ya entramos a otra figura que se llama colación, que permite, la colación, ¿qué permite? Es una figura para corregir las desigualdades de distribución de la masa hereditaria que se haya dado entre los herederos una vez fallecido el causante. A veces por N circunstancias de la vida, puede que el papá haya hecho una mala suma, o haya fallecido antes de darle el anticipo a todos, o haya muerto antes de corregir su testamento, no sé, pero uno de los hijos recibió más que el resto, vía anticipo legítimo. O sea, de sus 2/3 debería ser por igual para todos los herederos, pero uno recibió más que el resto. Entonces, la colación es el mecanismo para corregir esas desigualdades. Tal vez ya no en el mismo bien, pero en dinero. Oye, mira, te has quedado con la casa entero, mi querido hermano. Yo me he quedado con una chacrita y la casa vale un huevo y la chacra no vale nada. Y mi papá me iba a dar una parte de la casa, pero se murió. Así que apliquemos la colación. Hagamos imaginariamente que esa casa vuelve a la masa hereditaria, nos la dividimos por igual, tu parte es la tuya y mi parte me la reconoces, ya no en la casa porque yo estoy viviendo ahí, pero me la reconoces en valor, en dinero, y eso me abonas a mi cuenta. ¿Estamos? Entonces, más o menos, esa es la finalidad de la colación. Y ahí es donde ya empezamos a desarrollar otra institución del derecho de sucesiones, que es la colación, que sirve para corregir las inequidades que se hayan dado por las donaciones o anticipos de herencia que a lo mejor uno de los padres ha dado a uno de los hijos, que a veces pasa, sin querer queriendo. Espero me hayan entendido, no sé si el ejemplo ha servido para ello. Y en todo caso, si hay más preguntas, por favor, háganmelo saber, porque las preguntas un poco me ayudan a profundizar más en las figuras. Sí, doctor. Tenemos un caso que nos han presentado en el chat. A ver si le voy leyendo como nos dice.
Ahora, a ver. Nos dice, doctor, buenas noches. Supongamos que Pedro está casado con María y Pedro muere dejando 10 hijos extramatrimoniales y 2 matrimoniales. De Ya. los 10 hijos extramatrimoniales, quienes por derecho son copropietarios del 50%, Marcos, uno de los 10 hijos extramatrimoniales, al no haber resolución judicial u otro documento que ordene la división y participación de dicho bien, asumió la representación de la sucesión, por lo que celebró diversos contratos de arrendamientos. Este fallece dejando 4 hijos, quienes tramitan la sucesión intestada de Marcos, y continúan asumiendo el 50% de la administración del bien y celebran renovaciones de contratos con distintos arrendatarios. Ahora Ya. nos dice... Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, sí, está bien, gracias, ya Franco. En realidad, este es un caso ya tipo consulta, pero está bien. claro. Estos casos se cobran. Eso es lo primero que hay que decir. Pero bueno, estamos en un foro académico y sí que hay que darle el matiz académico a esto. A ver, en realidad, la pregunta de fondo, más allá de los datos que confunden, ¿no? Porque tiene 10 hijos extramatrimoniales, dos matrimoniales y toda la cosa. La pregunta de fondo en este caso es, de lo que entiendo, ¿no? O sea, quienes por derecho, o sea, uno de los herederos se ha hecho declarar heredero único, entiendo. O sea, porque me dicen, doctor, buenas noches, a ver, Pedro está casado con María. Está bien, hay un matrimonio. 10 hijos extramatrimoniales, o sea, ya, y 2 matrimoniales, en total 12 hijos. Me dicen, quienes por derecho son copropietarios del 50%. A ver, se supone que si muere el papá, hagamos el ejercicio nuevo. Dividamos o sea, hagamos el ejercicio mental. Pedro, que cuando estaba vivo tenía activos y pasivos junto a su esposa. Entonces restamos activos y pasivos y queda una cantidad, que queden 100, digamos. 100. Ya. Entonces, lo que pasa a continuación es, fallece uno de los cónyuges. Entonces es 50 para Pedro y 50 para la esposa. Respecto del 50% del padre que falleció, ¿quiénes heredan? Los 10 hijos matrimoniales, los 2 hijos extramatrimoniales y la cónyuge, como un hijo más. En total, ese 50% lo tenemos que dividir entre 10, 12, entre 13 personas. Eso es lo correcto. Porque estamos hablando de un escenario de sucesión intestada. Pero en el mismo caso nos dicen, Marcos, uno de los 10 hijos extramatrimoniales, al no haber resolución judicial u otro documento que ordene división y partición, asumió la representación de la sucesión. Es una representación entre comillas, ¿no? Como que yo digo, oh, por si acaso, este terrenito es de mi papá, ya se murió, pero yo soy el que mando, ¿no? Y la persona que la arrienda, que la alquila, entre comillas, no está asesorado legalmente bien, o de pronto dice, ah, se lo alquilo pues a él porque yo lo conozco, mi amigo, y él es el hijo del que murió, ¿no? Ya, si tienen problemas entre los hermanos es un tema aparte, pero yo necesito el terreno y le alquila. Y lo alquila. Y dice, este fallece, o sea, el hijo que alquiló fallece, dejando 4 hijos quienes tramitan la sucesión intestada. Ya o sea, esta persona, que es uno de los, o sea, en total los herederos son 13, pero de los 13, uno de ellos es el vivo. Él es el que empezó a alquilar todos los terrenos sin haber sido declarado heredero, ni siquiera. Y él alquilando todos los terrenos, digamos, una vez que alquila, fallece y deja herederos, y deja 4 hijos. Estos 4 hijos hacen la sucesión intestada respecto de su padre que falleció, que hizo los alquileres, ¿cierto? Y siguen cobrando la administración de los bienes, entre comillas, ¿no? O sea, siguen cobrando la renta. Entonces, dice, ¿no? De los 9 hijos extramatrimoniales vivos, sucesión intestada de Pedro, 4 lo traen a favor de Rosa para que se encargue la administrada. Ya. Por lo que procede de mandar desalojo, pero bueno, no, aquí el desalojo no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿quién está facultado para celebrar los contratos de arrendamiento? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta es, si somos, o sea, nos queda claro que son 3 herederos. Cualquiera de los 13 puede alquilar en representación del resto. En teoría no se podría,
pero en la práctica sí se puede y sí se hace. Oye, pero ese contrato es nulo, sí, pero a ver, haz tu proceso de nulidad por un contrato de arrendamiento donde la renta es 500 soles. Nadie lo va a hacer. Entonces, hay que ver un poco esos factores también, ¿no? Porque no solo se trata de plantear nulidad por nulidad, o sea, ¿tendría sentido que hagas una nulidad de acto jurídico por un contrato donde la renta es 20, o sea, 200 soles? Yo creo que no, ¿no? Entonces, habría que ver un poco. Distinto sería que si de pronto el alquiler es de un departamento en San Isidro, donde el 200 no cuesta, costaría 200, ya, $200 mínimo, pero, o hasta más. Pero la pregunta es, ¿quién alquila en San Isidro de esa manera, sin tener los papeles en regla? Tendría que ser bastante ingenuo. Entonces, ni uno ni lo otro. O sea, es un caso muy... O sea, si este caso que nos plantea Yasmín, si ha sucedido en la vida real, ha sucedido en alguna provincia, en un pueblo recontra lejos de donde estamos. Y ahí se puede resolver el tema legalmente, no sé si legalmente sea lo más conveniente, pero respondiendo a su pregunta, ¿quién está facultado para celebrar los contratos de arrendamiento? O sea, lo correcto es de que fallecido el padre, se haga la sucesión intestada, si no hay testamento, y una vez declarados los herederos, se decide un representante de la sucesión, y sea quien aliente. Y si uno de ellos por su cuenta alquila, ese contrato de arrendamiento es ineficaz, no es nulo, es ineficaz. Es válido, pero no surte efectos. Entonces, cualquier integrante de la masa hereditaria puede pedir la declaratoria de ineficacia de ese contrato. Pero se dan cuenta, estoy respondiendo esto desde un punto de vista eminentemente legal, pero no sé si al final de cuentas eso en la vida real sirva, porque si es un contrato de arrendamiento de 200 soles, no sé si vayas a hacer un contrato de ineficacia, un proceso de ineficacia, para que se declare ineficaz el contrato de arrendamiento de 200 soles. Más caro te sale pagar al abogado y esperar el proceso. Entonces habría que buscar otra estrategia legal, ¿no? Y si de pronto fuera en San Isidro, es poco probable que alguien en San Isidro alquile un terreno o un departamento viendo que es un integrante de la masa hereditaria y no todos, y sin tener autorización. O sea, hay que evaluar esos escenarios. Pero bueno, o sea, respondiendo así a rigor legal, la consecuencia jurídica, ese contrato de arrendamiento es ineficaz. Cualquier heredero puede pedir la ineficacia del mismo y cualquiera de los otros herederos, si están de acuerdo, pueden ratificar ese acto jurídico y hacerlo eficaz. Pero bueno, eso ya nos saca un poco el tema de sucesiones y nos lleva a actos jurídicos. Y no sé si ahorita están preparados para recibir un poco de repaso de derecho de actos jurídicos que a veces amerita que sea en otro contexto, ¿no? Así que espero con eso haber respondido a la pregunta de nuestra amiga Yasmín López. Pero nada, Yasmín, si tienes una pregunta mucho más específica, porque es un caso real, en interno, con todo gusto, o sea, cuéntame más datos del terreno, dónde están ubicados, y seguramente te puedo un poco dar algunas alternativas adicionales, ¿no? Pero bueno, no sé si hasta ahora estamos bien o tienen más preguntas para, en todo caso, me gustaría saber si la colación ha quedado claro, sino para poder un ejemplo de colación y sobre eso ir un poco desarrollando. Ahí César nos dice, ¿no? Costo-beneficio. Bien, César, ese es el abogado no solamente tiene que abrazar la ley, el abogado también tiene que evaluar el costo-beneficio de la alternativa legal o la estrategia legal que va a aplicar a un caso. Porque a veces jugar de abogados al extremo termina siendo ineficiente para el resultado que buscamos. A ver, no sé si tengamos alguna pregunta adicional, sino para poner un ejemplo así pequeño de colación y sobre eso un poco permitir un poco el entendimiento de mejor manera de esta figura, porque la colación a veces es algo ambiguo. El propio código lo tiene de manera ambigua y en la práctica los abogados y los notarios no le dan la importancia que tiene, pero en realidad es necesario a veces conocer un poco. Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo, ya que nadie hace la pregunta. Miren, imaginemos, a ver, en la vida real, ella es María, se llama María, ¿sí? María tiene 2 hijos que se llaman José y se llama Pedro. Y alguien me preguntará, pero doctor, ¿dónde está el padre?
no está el padre porque murió el padre cuando... Casualmente José y Pedro son hermanos gemelos. Así que fue un producto de una sola situación biológica. Entonces, justo cuando María estaba embarazada a los 9 meses, fallece el esposo. Entonces, María es María. O sea, ella solita se hace cargo, saca adelante a sus hijos, pasan los años y María hace una masa patrimonial. Entonces, tiene un patrimonio. Inmuebles, departamentos, carros, terrenos, ahorros en cuentas en soles, en dólares, acciones en la bolsa de valores y cosas así. El tema es que María tiene un patrimonio importante. Entonces, dicho esto, miren, tenemos a José y a Pedro. Y digamos que Pedro se va al extranjero a hacer una maestría, no sé lo que fuera, porque es parte de la vida, ¿no? Parte de la continuidad. Entonces Pedro dice, mamá, me voy a hacer una maestría y regreso en 2 años. Ya, hijo, vete. Se va. Y ahí nomás viene el COVID y la cosa se pone difícil, ¿no? Entonces María está viviendo ahorita con José, con uno de sus hijos. Entonces María en ese escenario dice, no, a ver, yo ahorita tengo inmuebles, tengo carro, tengo vehículos, tengo plata, tengo acciones y toda la cosa. Y bueno, voy a hacer el anticipo de legítima a mis 2 hijos. Entonces, como ella tiene 2 departamentos en San Isidro, el primer piso y el segundo, dice, el primer piso lo voy a dejar a un hijo y el segundo piso lo voy a dejar al otro. Ah, nomás, lo voy a hacer. Pero el otro está en el extranjero. Ah, no importa, igual lo puedo hacer, así que no necesito su firma. Porque para hacer un anticipo legítima solo se necesita la firma del transferiente, en este caso de la mamá, María. Entonces ella va a la notaría. Y en la notaría, cuando tenía que firmar las 2 escrituras públicas de transferencia de 2 departamentos, uno a favor de José y uno a favor de Pedro, que está en el extranjero, firma la escritura pública de José, y cuando está por firmar la escritura pública de Pedro, en la notaría le dicen, señora María, hemos cometido un error, la escritura está mal, mira, vamos a corregir acá, hemos puesto mal su nombre, su DNI, su dirección. La practicante se confundió. Por favor, regrese mañana para que firme la escritura pública del anticipo legítima de Pedro. Ya, está bien, señora María dice, no, ya está bien, yo entiendo, esas cosas pasan. Pero ojo, ya el departamento. Miren. Entonces, Pedro hasta ahora no sabe nada, pero está en el extranjero. María está regresando al día siguiente a la notaría, y en la puerta de la notaría, desgraciadamente, a María la atropella. Accidente, fallece. Es decir, María no llegó a firmar la escritura pública del anticipo legítima a favor del segundo hijo de Pedro. Entonces, lo concreto y objetivo, el dato que tenemos ahorita es que José ha recibido un departamento. Pero Pedro no ha recibido nada. Y como ya falleció María, Pedro regresa al extranjero, bueno, ya la entierran y toda la cosa. Y Pedro le dice a su hermano, ¿no? Oye, brother, hay que ordenar el tema sucesorio, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? A ver. Ya, a ver, revisamos los activos, ¿no? Evidentemente ese departamento, como ya fue transferido, no está dentro de la masa patrimonial de María. Pero se dan cuenta, si nosotros solamente distribuimos los bienes que María tuvo al momento de su fallecimiento, dividimos por igual entre José y Pedro, se dan cuenta que José está sacando más que Pedro. No solamente porque está recibiendo un 50% equitativo a Pedro, de la división de lo que María tuvo al momento de su fallecimiento, sino que casualmente, antes de su fallecimiento, recibió un anticipo de legítima de un departamento. Entonces dicen, oye, pero ¿y ahora cómo hacemos? Porque ya se transfirió ese departamento. Ya es propiedad de José. Entonces, eso entrará en la división, ya no puede entrar, porque eso ya está transferido, ya el nuevo dueño es José. Pero ¿no les parece injusto? Porque al final José está recibiendo no solamente el departamento que le anticiparon, sino además su 50% de la masa patrimonial dividida entre 2 hermanos. Entonces ahí viene la figura de la colación.
Entonces, el otro hermano, Pedro, en caso no llegue a un acuerdo amigable con José, diga, oye, brother, pero te han dado un anticipo, no seas paloma, ¿no? Dame el 50% de ese departamento que has recibido, porque es lo que corresponde. Y otro puede decir, no, pero no sé, pero, o sea, qué pena, ¿no? Mamá se murió antes de que te dé el tuyo, pero, pues no, o sea, ya, si José no quiere reconocer una parte de ese beneficio que ha recibido respecto al otro hermano, entonces Pedro ahí tiene la acción judicial para colacionar los bienes. ¿Y en qué consiste la colación? Como le decía, por definición, es un mecanismo que permite recomponer la masa hereditaria imaginariamente, ficticiamente. El juez va a hacer en su cabecita la imaginación. A ver, si María no te hubiera dado el anticipo, ese departamento formaría parte de la herencia. Y como consecuencia, dividimos la herencia por la mitad, incluyendo el departamento. Entonces, una parte de ese departamento le corresponde al otro heredero. Pero en la práctica ya no lo podemos hacer porque ya está tu nombre. Es más, ya tú como José, beneficiario del anticipo, ya lo vendiste a un tercero. Pero la colación me permite hacer la ficción de recomponer la masa hereditaria, distribuir equitativamente, pero como ya no puedes devolver el terreno tal cual, allá pues devuelve el valor que tenía el terreno en el momento que te hicieron el anticipo, para hacer la distribución de manera un poco más equitativa. Entonces, esa es la función de la colación. Entonces, espero haya quedado claro en este ejemplo. Y ahí un poco, si yo les quiero confundir más, complicarlo un poco más, podemos meter lo siguiente, ¿no? ¿No se acuerdan de que el causante, la persona que fallece, si quiere puede dejar el tercio de libre disponibilidad a favor de uno de los herederos? Si lo hiciera, el heredero beneficiado de ese tercio de libre disponibilidad naturalmente va a recibir más que los otros herederos. Imagínense, a veces los papás tienen sus hijos favoritos, pues. Entonces el papá dice, ¿no? Yo sé que por ley de mis 2/3 de mi herencia le corresponde a todos por igual, pero 1/3 yo puedo hacer lo que quiera. Ya, ese tercio se lo quiero dejar a mi hijo favorito, a uno de ellos. Evidentemente ese hijo va a recibir más que el resto. En ese caso, si yo, estando en vida, vía testamento, agarro mis 2/3, lo divido en partes iguales y le doy a cada uno lo que le corresponde, y mi tercio de libre disponibilidad le doy a uno de ellos, para evitar los efectos de la colación, para evitar que ese tercio de libre disponibilidad regrese a la masa hereditaria ficticiamente y se distribuya por igual entre todos, ¿qué tengo que hacer al momento de hacer el anticipo? Meto una cláusula que diga, este anticipo de legítima es con dispensa de colación. Esa es la palabra técnica. Con dispensa de colación. ¿Qué estoy diciendo? Entre comillas, esta vaina que le estoy dejando de adicional a este heredero, no quiero que se colacione. Se lo quiero dar porque es mi tercio de libre disponibilidad. Entonces, si de verdad eres el hijo favorito de papá o mamá y quieres recibir más que el resto de hermanos, dile a tu viejo cuando te haga el anticipo que te ponga la cláusula anticipo de legítima con el beneficio de con dispensa de colación. O sea, no quiero que se colacione esto que de adicional te estoy dando. Así vas a ser el hijo favorito de papá de verdad, ¿no? Porque si no ponen esa cláusula, eso que te toca además, al final regresa a la masa hereditaria ficticiamente, se distribuye entre todos por igual. La idea es que matemáticamente todos reciban lo mismo, a menos que el causante, estando vivo, haya incluido esta cláusula de dispensa de colación. Espero, chicos, con esto haya quedado un poco más claro la explicación. Si tenemos algunas preguntas, por favor. ¿Me escucha? Yo tengo más como una pregunta, una duda mía, a ver si me puede ayudar. Es sobre, en este caso mío, mi abuelo dejó herencias, ya falleció, una chacra con título en el norte y una propiedad con 2 tiendas. Y tuvo 9 hijos. Entre ellas está mi mamá. ¿Y qué más o menos se recomienda en estos casos para que no haya problemas más adelante con los 9 hijos? Con las tiendas en este caso. Pero porque el terreno... Ya, ahora, ¿se lo transfirió solo a tu mamá? No, los 9 hermanos. Por testamento. O sea, ¿por testamento? ¿Cómo se lo transfirió? ¿Donación? ¿Anticipo legítima? Por testamento, sí, por testamento. ¿A los 9 hermanos? Ajá, a los 9. La misma chacra, o sea, o le dio algo de más. No, la tienda aquí, la propiedad. Esa sí Pues, está en Lima acá.
Ya, pero ¿la distribución fue equitativa o le dio algo de más a tu mamá? No, equitativa fue. Ya, si es equitativo, no, nadie se va a quejar, todos están felices, todos, porque es lo que corresponde, ¿no? El tema pasa cuando el papá quiere dejar un poquito de más a uno de ellos. Ahí está la cuestión. El papá lo puede hacer, la ley lo permite, pero respecto a su tercio de libre disponibilidad, o sea, no se olviden, siempre hagan este ejercicio mental, un círculo, imagínense, y ese círculo divídanlo en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Un pedacito, a ese pedazo se llama tercio de libre disponibilidad, y a los otros 2 pedazos se le llama 2 tercios de libre disponibilidad, perdón, 2 tercios que vienen a ser la legítima. Esos 2 tercios que vienen a ser la legítima, obligatoriamente por ley le corresponde a los herederos por partes iguales. Y si el papá quiere dejar a uno algo de más, es respecto a su tercio de libre disponibilidad. Sobre eso tiene que darle a uno de ellos de manera adicional. Pero para que cuando él muera no se peleen los herederos y le quiten eso de más que le dio a uno de ellos, ahí viene la cláusula mágica, ¿no? Sin dispensa con dispensa de colación. Si yo pongo la cláusula con dispensa de colación, estoy diciendo, esto que le estoy dando de más a uno de mis hijos no va a entrar a las reglas de colación, porque está dentro de mi tercio de libre disponibilidad. Pero si yo no pongo esa cláusula y me muero, los otros 2 hijos o los demás que sienten que han recibido menos, porque uno de ellos ha recibido más, van al Poder Judicial y le van a decir al juez, señor juez, aplique colación para la distribución correcta de la masa hereditaria, porque uno de los herederos ha recibido más que nosotros. Entonces el juez va a hacer la tasación, va a hacer la valorización de todo lo que han recibido entre todos, va a aplicar la matemática y va a decir, ah, caramba, tú recibiste un poquito de más, ¿eh? ¿Qué, eres el favorito, papá? Bueno, como tu papá no te dejó la cláusula con dispensa de colación, yo voy a hacer justicia. Entonces, eso que te dio de más, lo vamos a distribuir por igual entre todos. Y así se equipara entre todos. Pero si hubiera una cláusula que diga con dispensa de colación, el juez ya no se mete, porque dice, ah, no, esa es la voluntad del papá. Sorry, pero el papá le quiso más a este hijo, por eso le dio de más.